¿Te interesa la justicia ambiental y la ciencia? Este es tu espacio. En cada episodio conversaremos sobre casos, sentencias y temas relevantes para el derecho ambiental y la ciencia. Síguenos en nuestras redes y acompáñanos en este recorrido. Aquí comienza Ambiente y Jurisdicción, el podcast del Primer Tribunal Ambiental. Bienvenidos a una nueva edición de Ambiente y Jurisdicción, el podcast del Primer Tribunal Ambiental. Soy Elizabeth Pérez, encargada de comunicaciones, y hoy los quiero invitar a conocer el trabajo realizado durante el mes de agosto, que estuvo marcado por la dictación de 4 sentencias en importantes casos, así como por la realización de un nuevo coloquio y la participación de los ministros en diversas actividades de vinculación con la comunidad. Comenzaremos esta edición dando cuenta de las sentencias dictadas en el mes de agosto, las que resolvieron 4 reclamaciones y una demanda de daño ambiental. En este sentido, les comento que el tribunal resolvió 2 reclamaciones interpuestas por vecinos de Huasco, Vallenar y Freirina, tramitadas bajo los roles R99-2024 y R108-2024, concluyendo que no se acreditaron ilegalidades en la tramitación ni en el contenido de la resolución de calificación ambiental del proyecto Depósitos de Relaves Filtrados de la Compañía Minera del Pacífico en Huasco, confirmando que la aprobación de la iniciativa se ajustó a derecho. En el primer caso, referido a la reclamación R99-2024, se descartó que éste hubiera sufrido cambios sustantivos durante la evaluación que justificara un nuevo proceso de participación ciudadana. Además, se constató que la línea de base del medio humano fue caracterizada de manera adecuada durante la evaluación ambiental y que no se configuró una susceptibilidad de afectación directa que requiriera el desarrollo de un proceso de consulta indígena. Asimismo, se estableció que fueron considerados de manera correcta los pronunciamientos del Consejo de Monumentos Nacionales y del Servicio Nacional de Geología y Minería, mientras que las supuestas omisiones o errores de referencia denunciados constituyen solamente vicios formales que no afectan la validez de la RCA del proyecto al ser aspectos debidamente abordados durante la evaluación. En el segundo caso, correspondiente a la reclamación R108-2024, la sentencia resolvió que las observaciones ciudadanas fueron consideradas y debidamente abordadas en el proceso de evaluación ambiental. Así, se determinó la suficiencia técnica de la evaluación en lo referido al protocolo de compactación de relaves, a las medidas de poscierre, a la consideración del fenómeno del desierto florido y el resguardo del patrimonio arqueológico. También se descartó la existencia de impactos significativos en la calidad del aire y supuestas deficiencias en el plan de contingencias y emergencias. Finalmente, se determinó que el proyecto es compatible con los usos de suelos establecidos en los instrumentos de planificación territorial. Cabe mencionar que la sentencia fue acordada con el voto concurrente del ministro Alamiro Alfaro, que, aunque coincidió en rechazar las reclamaciones, sostuvo que en el caso de la causa R99-2023, la acción era improcedente porque la ley 19.300 establece un régimen recursivo especial para impugnar resoluciones de calificación ambiental vinculado a la participación ciudadana prevista en los artículos 29 y 30 bis y a la competencia de los tribunales ambientales según los numerales 5 y 6 del artículo 17 de la ley 20.600. El ministro sostuvo que dicho régimen recursivo exige que quienes deseen reclamar hayan formulado observaciones ciudadanas durante el proceso de evaluación ambiental, requisito que en este caso no cumplieron los reclamantes, excepto una de ellas, los que les priva de legitimación para impugnar la RCA. Por ello, el ministro enfatizó que la invalidación administrativa no constituye una vía alternativa para impugnar una RCA, ya que esta cuenta con un mecanismo específico, debiendo rechazarse la acción intentada. Además, la decisión se adoptó con la prevención del ministro Marcelo Hernández, que si bien concurrió a la decisión de rechazar las reclamaciones y esos fundamentos, no compartió la aplicación del principio de congruencia respecto de la caracterización de hallazgos arqueológicos mediante pozos de sondeo. Esto por estimar que de un análisis exhaustivo de las observaciones ciudadanas formuladas por los reclamantes durante la evaluación ambiental del proyecto, se advertiría que dicha materia queda incluida en la preocupación manifestada respecto de las deficiencias de la línea de base del componente arqueológico,
Lo anterior, sin embargo, señaló el ministro, no altera el análisis técnico desarrollado por este tribunal. La segunda sentencia del mes de agosto es en la causa de 30-2024, que recayó sobre una demanda de reparación del daño ambiental interpuesta por la comunidad indígena atacameña de Conchiviejo en contra de la empresa AR Altoloa S.p.A., titular del proyecto Parque Eólico Curi. En el fallo, el tribunal rechazó la acción debido a que no se logró acreditar una afectación significativa al patrimonio arqueológico ni a su valor cultural y espiritual que constituyera daño ambiental. La acción legal, presentada en junio de 2024, sostenía que la construcción del parque eólico había causado daño ambiental sobre sitios arqueológicos. Durante el juicio, se presentaron informes técnicos, la declaración de un testigo experto y antecedentes solicitados al Consejo de Monumentos Nacionales. El tribunal concluyó que la prueba presentada por la parte demandante carecía del mérito suficiente para acreditar el daño ambiental alegado, ya que los informes no cumplían con un estándar metodológico mínimo y no existió prueba directa de afectación. De la información entregada por el Consejo de Monumentos Nacionales, se estableció que las observaciones detectadas fueron abordadas y subsanadas por el titular. Esta sentencia se dictó con la prevención del ministro Marcelo Hernández, quien estuvo por incluir un análisis multicriterio respecto del análisis de la significancia del daño ambiental y por no condenar en costas a la parte demandante. Mientras que la prevención de la ministra Sandra Álvarez indica que no comparte lo señalado en la sentencia respecto de la pertinencia de los objetivos del informe presentado por la parte demandante. Además, discrepó de lo expresado por el ministro Hernández en su prevención, señalando que la evaluación multicriterio no resulta aplicable en este caso debido a la falta de datos con el mismo estándar y las limitaciones técnicas de dichos modelos. Indicó también que los criterios de significancia ya consolidados en la jurisprudencia hacen innecesario recurrir a tales modelos. La tercera sentencia es en la causa R109-2024 y se refiere a una reclamación de la constructora Guzmán y Larraín S.p.A. en contra de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente SMA, que impuso a la empresa una multa de 88 unidades tributarias anuales, aproximadamente 72 millones de pesos, por infracción a la norma de emisión de ruidos durante la construcción del edificio Barlovento en Antofagasta. En el fallo se confirmó la legalidad de la resolución de la SMA y se desestimó los cuestionamientos de la reclamante sobre supuesta dilación excesiva del procedimiento, la ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA y el rechazo del programa de cumplimiento presentado en 2021. El tribunal determinó que las excedencias de 12 y 16 decibeles constatadas por la SMA estaban acreditadas, que la metodología aplicada para estimar población afectada y beneficio económico eran válidas y que la sanción se ajustó a derecho. La sentencia se acordó con el voto en contra de la ministra Sandra Álvarez, quien estuvo por acoger la reclamación, señalando que el procedimiento sancionatorio debía invalidarse debido al retardo injustificado de 21 meses en la resolución del recurso de reposición, lo que habría vulnerado el plazo de 30 días hábiles establecidos en el artículo 55 de la norma. Además, la ministra consideró configurada la imposibilidad material sobreviniente de continuar con el procedimiento, lo que habría generado la ineficacia del acto y la responsabilidad administrativa de la superintendencia, indicando que dicha institución no realizó gestiones útiles y que la sanción carecía de oportunidad y efecto disuasivo. La última de las sentencias, correspondiente a la causa R115-2024, se refiere a la reclamación de un vecino de Arica en contra de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente, que tuvo por ejecutado satisfactoriamente el programa de cumplimiento del taller mecánico Miqueles tras ser denunciado por ruidos molestos. En la sentencia se determinó que las alegaciones del reclamante, referidas a la falta de certeza de la fecha de notificación o de la inclusión en el programa de cumplimiento de medidas ejecutadas antes de su aprobación, eran extemporáneas, ya que dicho programa fue aprobado previamente mediante una resolución que no fue reclamada en su oportunidad. Además, el tribunal destacó que la implementación prontas de medidas de mitigación para abordar el cumplimiento era una cuestión no solo deseable u óptima, sino que representa la obligación de los titulares para cumplir con los límites máximos de emisión de ruidos que establece la norma.
Adicionalmente, el tribunal verificó la debida fundamentación de la decisión de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto a tener por ejecutado satisfactoriamente el programa de cumplimiento en consideración al tipo de infracción y su magnitud, así como, principalmente, por la suficiencia de las 2 medidas de mitigación implementadas por el titular para deducir la emisión de ruidos provenientes de la unidad fiscalizable. Las medidas consistieron en el recubrimiento de las salidas de aire del taller y en el encapsulamiento de los compresores de aire, acciones que se estimaron suficientes para abordar la excedencia de un solo decibel por sobre la norma de emisión de ruidos que motivó el inicio del procedimiento sancionatorio. También les comentamos que se resolvió una consulta bajo el rol C2-2025 realizada a este tribunal por la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de la sanción de clausura temporal del restaurante Huentelauquén, ubicado en la comuna de La Serena. La medida se adoptó luego de múltiples denuncias de vecinos por ruidos molestos entre 2018 y 2022 y tras fiscalizaciones que constataron excedencias de 16 decibeles en mediciones realizadas en abril de 2023. El tribunal determinó que la clausura temporal se encuentra debidamente motivada y es proporcional a la infracción, cumpliendo una función sancionadora, correctiva y cautelar, impidiendo el reinicio de actividades hasta la implementación efectiva de medidas de mitigación. Cabe señalar que en noviembre de 2023, este tribunal había validado una sanción anterior contra el establecimiento, también por infracción a la normativa de ruido. Se admitió a tramitación la reclamación presentada por Engie Energía Chile en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta Coeva, que rechazó su solicitud de invalidación respecto de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental RCA del proyecto Central Térmica Andino. Se le asignó el rol R138-2025. La empresa cuestiona la legalidad del inicio del proceso de revisión, alegando la aplicación de normativa no vigente al otorgarse la RCA, la falta de antecedentes técnicos suficientes y la ausencia de fundamentación debida en la resolución de la COEVA. Junto con la reclamación, Engie solicitó la suspensión del procedimiento de revisión, medida cautelar que fue acogida por el tribunal, ordenando la paralización mientras se resuelve la causa. Con esta decisión, se requirió a la COEVA de Antofagasta un informe que justifique el inicio del procedimiento de revisión de la RCA número 145-2007, del proyecto Central Térmica Andino ubicado en Mejillones. También se admitió a trámite la reclamación presentada por la Sociedad Agrícola Conable Limitada, SAC, en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama Coeva, que rechazó su solicitud de invalidación de la RCA del proyecto Recuperación de Acopios de la Faena Algarrobo de la Compañía Minera del Pacífico S.A. SMP. A esta acción se le asignó el rol 139-2025. La reclamante alega que la RCA fue otorgada ilegalmente por existir una controversia judicial sobre los deslindes del terreno donde se ubicaría la iniciativa, lo que había derivado en la omisión de información territorial relevante. SAC solicitó como medida cautelar que la CMP se abstenga de ejecutar obras en el área objeto del proyecto mientras se resuelve la causa. El tribunal dio traslado a la empresa para conocer sus argumentos. El proyecto, ubicado en la comuna de Ballena, región de Atacama, contempla la recuperación y procesamiento de acopios históricos de hierro. La reclamación presentada por Comics Bar Music S.p.A. en contra de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente SMA, que le impuso una sanción de 2,5 unidades tributarias anuales, aproximadamente 2 millones de pesos, por superación de la norma de emisión de ruidos, fue admitida a trámite bajo el rol R 140-2025. La empresa alega que la sanción es ilegal por la extensión del procedimiento, falta de análisis de sus descargos, cuestionamientos a la fiscalización y rechazo de su programa de cumplimiento. Solicita ser absuelta o que la multa se reemplace por una amonestación. La fiscalización se originó tras una denuncia en enero de 2024, verificándose en marzo una excedencia de 17 decibeles sobre el límite nocturno permitido. La SMA formuló cargos en julio de 2024 y dictó la sanción en julio de 2025. El tribunal pidió informe a la SMA para justificar su decisión. Ahora los invito a revisar las audiencias. Durante el mes de agosto se realizó la audiencia de vista de la causa rol R124-2025, donde se revisa la legalidad de la sanción impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente SMA a la constructora Pacal
consistente en una multa de 49 unidades tributarias anuales, aproximadamente 36 millones de pesos, por infracción a la normativa de ruidos en el marco del proyecto habitacional Portal El Agua en Arica. La empresa sostiene que la resolución es ilegal e ineficaz por la duración del procedimiento administrativo, cuestionando la configuración de la infracción y solicita sustituir la multa por una amonestación. La SMA defiende la legalidad de la sanción, argumentando que la superación de los límites de ruido implica un riesgo para la salud, que la sanción se ajusta a la normativa y que además cumple un rol preventivo y disuasivo. Mientras que durante este mes de septiembre les informamos que se encuentran agendadas 2 audiencias. En ambos casos se busca revertir sanciones aplicadas por la Superintendencia del Medio Ambiente por superar los niveles máximos de emisión de ruidos. El martes 9 de septiembre se realizará la vista de la causa R125-2025, en la que se revisará la reclamación de la sociedad GEL Restobar Limitada de Iquique contra la Superintendencia del Medio Ambiente, que lo sancionó por infringir la normativa de ruido. Y el miércoles 10 se realizará la audiencia de la causa R126-2025, donde la constructora Ecomac presentará sus argumentos para revertir la sanción aplicada por la SMA de La Serena, también por ruidos molestos. Los detalles, como siempre, podrán conocerlos en nuestras distintas plataformas y redes sociales, además de www.portaljudicial1ta.cl y en nuestro sitio web 1ta.cl. Revisamos ahora en nuestros calendarios. En el primer Tribunal Ambiental te invitamos a conocer más de nuestra fauna y para eso mes a mes realizamos la entrega de nuestra serie infográfica Fauna del Norte de Chile, un calendario de biodiversidad, el que puedes encontrar en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. En una nueva entrega de esta serie infográfica pudimos conocer más acerca del gaviotín chico, una especie de ave que suele vivir en el Pacífico Sur. Esta especie se encuentra asociada a la corriente de Humboldt, desde el norte del Perú hasta la región de Antofagasta. También contamos con la serie de infografías titulada Acuerdos Globales por la Naturaleza, un calendario ambiental, en la que de forma simple y cercana te invitamos a aprender sobre los principales tratados y convenios internacionales en materia ambiental. En esta oportunidad aprendimos más acerca del convenio de Minamata sobre el mercurio, tratado internacional adoptado el 10 de octubre de 2013 en Kumamoto, Japón, y que entró en vigor desde el 16 de agosto de 2017. Este convenio establece la obligación de los estados de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los efectos nocivos de la modificación de la capa de ozono. También te contamos acerca de nuestras actividades de vinculación con el medio. El pasado mes de agosto hubo cambios importantes en nuestra judicatura. Desde el miércoles 13 de agosto contamos con un nuevo ministro abogado titular. Hablamos del Amiro Alfaro Cepeda, quien juró en la Corte Suprema ante la presidente subrogante, Gloria Ana Chevesic, instante en que también hizo lo propio la ministra titular en Ciencias del Tercer Tribunal Ambiental, Sibel Villalobos. Luego, a partir del 20 de agosto, y de acuerdo con la votación del colegiado de ministros, asumió como nuevo ministro presidente. Fue con una ceremonia de carácter interno, realizada en nuestra sala de audiencias, con la asistencia de los funcionarios del tribunal, que se llevó a cabo el acto de traspaso de la presidencia. En dicha oportunidad, el nuevo presidente expuso ante el tribunal cuáles serán los principales desafíos y lineamientos de lo que será su gestión en este periodo 2025-2027. Mientras que el 6 y 7 de agosto participamos en el Seminario Internacional y la 27ª Jornada de Derecho y Gestión de Aguas, organizadas por el Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fueron 2 jornadas con expositores y expositoras nacionales e internacionales que expusieron, analizaron y debatieron sobre seguridad hídrica, así como eventuales sinergias y soluciones. Esta actividad formó parte de la celebración de los 10 años del Centro de Derecho y Gestión de Aguas y contó con más de 30 expositores y expositoras que entregaron una mirada interdisciplinaria en esta importante temática. El pasado 14 de agosto, el ministro presidente fue parte del seminario Protección de Humedales Urbanos, Retos y Oportunidades. En la jornada, el equipo del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica presentó el estudio Normativa de Humedales Urbanos en Chile en la senda del desarrollo sostenible. El informe expuso entre sus principales resultados
la descoordinación institucional, la falta de financiamiento, las contradicciones normativas y la limitada participación de los interesados. El ministro Alfaro intervino como panelista comentando el estudio junto al senador Alfonso Durresti y a la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman. Entre las actividades de vinculación que llevamos a cabo durante el mes de agosto se encuentra la charla El valor del trabajo interdisciplinario y la justicia ambiental, dictada por el ministro presidente Alamiro Alfaro, que estuvo dirigida a estudiantes de distintas universidades del país interesados en realizar prácticas o pasantías en esta sede jurisdiccional. Durante la jornada, el ministro expuso sobre el trabajo que se desarrolla en esta judicatura y los alcances de las labores desempeñadas en las diferentes unidades, tales como relatores, ciencias, informática, comunicaciones y administración. El principal objetivo de la charla fue que los estudiantes conocieran el quehacer del tribunal y resolvieran sus dudas respecto del proceso de postulación a pasantías y prácticas profesionales. Mientras que con una amplia convocatoria el miércoles 27 de agosto se desarrolló la tercera jornada del cuarto ciclo de coloquios del primer Tribunal Ambiental, instancia que busca acercar el conocimiento de la justicia especializada de forma técnica y cercana a la comunidad. En esta oportunidad, el tema central fue el debido proceso y la justicia ambiental. Los expositores fueron los profesores Juan Carlos Flores de la Universidad de los Andes y Jairo Lucero de la Universidad de Tarapacá. Al inicio de dicha jornada, el ministro presidente Alamiro Alfaro destacó la importancia de este tipo de encuentros y el valor del aprendizaje que genera el conocimiento entregado. El próximo y último coloquio de este ciclo se va a realizar el miércoles 24 de septiembre, para que lo anoten ahí en su agenda. El tema será justicia ambiental comparada a cuestiones actuales. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad. Para participar solo es necesario inscribirse en nuestro sitio web y una vez completado el registro, cada participante recibirá en su correo electrónico el enlace de conexión. En agosto también publicamos un nuevo capítulo de este podcast en el cual entrevistamos al profesor Guillermo Donoso y después de este capítulo ustedes lo pueden también reproducir. Y en nuestro próximo capítulo hablaremos con la decana de Ciencias de la Universidad Santo Tomás, Carmen Espós, quien nos contará más sobre humedales urbanos en nuestro país. Este fue el resumen de la labor jurisdiccional del primer Tribunal Ambiental. Les recordamos que pueden calificar este capítulo en Spotify y así ayudarnos a llegar a más personas interesadas en la justicia ambiental. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.unotea.cl, donde encontrarán el detalle de todas las noticias y contenidos que hoy compartimos. Me despido, como siempre, agradeciendo su compañía y esperando encontrarnos en un próximo episodio.